Good morning, dear students. Thank you so much for being in this web conference. Gustavo, Maria Fernanda, welcome again. This is our fourth online session of this learning process. Remember, today it's going to be the last online session of the course, and we will explain the content of the third learning component and the last activity of this process, which is an infography about leisure activities. You guys have to keep in mind the second and the third condition. Buenos días para todos, gracias por unirse a esta videoconferencia. Damos la bienvenida a la última sesión en línea que se va a realizar en este curso de English Does Work nivel 6. El día de hoy vamos a explicar el tercer componente formativo, es el último del curso, y asimismo explicaremos la última evidencia de aprendizaje del mismo. Esta evidencia es una infografía en donde ustedes deben poner en práctica temas que ya han trabajado anteriormente y adicional a ello deben utilizar el condicional 2 y el condicional 3. Okay, so guys, I already sent you to your emails the grades. This is a report that weekly I send to your email so you can check if you already approved the activities, if there is something just to correct, maybe there are some mistakes that you have to keep in mind, change, and you guys can upload the activities again to be evaluated. A su correo les compartí el reporte de calificaciones. Recuerden que esto lo hago semanalmente para que ustedes tengan una idea de qué tienen aprobado, qué les falta por realizar. Si de pronto hay una D por allí, quiere decir que la evidencia aún no está correcta, que hay algo que deben mejorar, corregir, tal vez alguna observación que deben tener en cuenta. Por lo tanto, tienen la opción de corregir y volver a subir a la plataforma. Los chicos que están en amarillo son personas que ya han hecho las actividades que hemos explicado hasta el momento. Recuerden, la primera fue una presentación en donde ustedes hablaban de experiencias que los han marcado. También participaron en un foro que se llama Sharing Recent Stories, en donde practicaban el presente perfecto continuo. También tuvieron una prueba de conocimiento o un test que pudieron tomar durante esta semana. Hoy explicaremos la última evidencia, algunos ya la hicieron, la aprobaron, otros están pendientes todavía por aprobarla y pues apenas la vamos a explicar. Recuerden que es muy importante para este centro de formación subir su documento de identidad. Please guys, remind that you guys have to upload your ID. It's important because they are going to analyze all the data, all the documentation if you want to approve and certificate in this level. Recuerden subir su documento de identidad. Algunos no lo han hecho. Por ejemplo, tengo aquí el caso de Giancarlos, que hizo todas las actividades, pero aún no ha subido su documento de identidad y lo requerimos para poder hacer el análisis de sus datos y asimismo poder obtener el certificado. Okay, good. So what are we going to do today? Remember, guys, that today we are going to explain the last activity. It's the last one of the course, and also I will show you all the content for this learning component. So we are going to talk about second conditional, third conditional, sometimes expressions, because you are going to create an activity about leisure activities, and also you guys have to create sentences using this grammar. So today I will explain this content. And at the end of the class, I will show you the steps to create the activity, and also I will show you an example. You can keep in mind the example and try to follow the steps to create and develop your own activity. Muy bien, entonces vamos a empezar. Let's start with this component. If I won the lottery, I would travel all over the world. Si yo ganara la lotería, viajaría por todo el mundo. Esto, de hecho, hace parte de uno de los condicionales. Entonces, aquí ustedes van a aprender esos condicionales. Vamos a hacer énfasis en el condicional 2 y en el condicional 3. Algunas expresiones de tiempo que nos ayudan a ubicar en el pasado. Y también algo de vocabulario de actividades de tiempo libre, ocio, porque ustedes pues en su infografía van a
van a expresar estas actividades. ¿Listo? Entonces vamos a ver la introducción. Let's check the introduction and after that we can start explaining the topic. If I won the lottery, I would travel all over the world. Si yo ganara la lotería, viajaría por todo el mundo. Hello, my name is Michelle, and I want to welcome you to the third component of this course, English Does Work Level 6. Here you will learn how to express wishes, regrets, and other hypothetical situations using conditional clauses. To be more precise, the structures of the so-called second and third conditionals. You will also learn different expressions of time that can help you place in the past things that could have happened, thus complementing the information. You will also acquire different vocabulary about leisure activities, news, lifestyle, and trends, which can be useful to talk about things we want, things we dream about, or simply things that could happen. Now, thank you for listening to me, and let's start learning how to structure conditional sentences. Great. Okay, so let's start with the second conditional, which is very important. And remember, guys, to include this grammar into your activity. So the second conditional is used to contemplate hypothetical scenarios. So it's when you want to talk about things that are not possible or mostly won't happen. In this case, you show an activity or something, an action using the past tense. And after that, you have to consider a condition. So there is a clause. And the result, it's going to be an hypothetical situation. Okay? And you guys have to use the auxiliary verb would. In this case, you guys have to use would. Entonces, tenemos el condicional número 2 o segundo condicional. Recuerden que en el nivel 5 ustedes vieron condicional 0 y primero. Entonces, utilizamos el condicional 2 o el segundo condicional cuando hablamos de escenarios que son hipotéticos, que no estamos seguros si van a pasar o no. Y además de ello, pues consideramos como condición una situación que no es real. ¿Listo? Para poder hacer uso del condicional número 2, debemos utilizar el pasado simple. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, por ejemplo, en la cláusula, tenemos los verbos en pasado. Ustedes ya se saben los verbos en pasado, entonces ahí está claro. Y el resultado de esa condición va a ser precisamente esa situación hipotética en donde se utilizaría el verbo auxiliar would. Si observamos aquí, también tenemos el would en la respuesta o en el efecto que genera esa condición. Revisemos. If I had a private jet, I would fly to Paris for lunch. Si yo tuviera un jet privado, yo viajaría a París a almorzar. ¿Listo? Entonces, es una situación hipotética muy poco probable, simplemente que la hacemos basada en una condición. Recuerden que las cláusulas deben ir siempre con if. If es ese sí condicional. If I want $1 million, I will travel around the world. Si yo me ganara $1 millón, yo viajaría alrededor del mundo. If I were a queen, I would make every Friday a holiday. Si yo fuera un rey, yo haría todos los viernes un día festivo. Entonces, recuerden, necesitamos la condición o la cláusula if, past simple, utilizamos el pasado simple. Para ello es importante que ustedes se aprendan o ya tengan apropiados todos los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares, porque los van a necesitar. Y la consecuencia o el resultado tendría que ser con would. ¿Listo? If I owned a private jet, I would fly all over the world.
Ahí más o menos parecía el ejemplo que les dije hace un momento. If I want $1 million, I would buy a big house. Lo mismo. Ahora, resulta que yo también puedo ubicarla al contrario, al revés, no importa el orden. Solamente que cuando la cláusula va en primer lugar, ubicamos la coma. ¿Sí? Entonces, si ponemos en primer lugar la cláusula, es decir, la oración que tiene if, ubicamos ahí mismo la coma. Y el resto de la oración sería ese resultado o el efecto que genera esa condición. Y si lo vamos a ubicar al revés, pues no hay necesidad de ubicar la coma. I would make every Friday a holiday if I were a queen. Yo puedo decir, yo haría todos los viernes un festivo si yo fuera un rey. O también puedo decirlo al revés. Si yo fuera un rey, haría todos los viernes un día festivo. No importa el orden, eso no va a alterar el resultado. Lo único es la coma. ¿Listo? Que cuando ponemos la cláusula en primer lugar, sí va coma. Cuando lo ponemos al final de la oración, pues no es necesario utilizar la coma. Ahora, hay algo muy importante que debemos saber aquí y es el pasado del verbo to be. Cuando hablamos de cláusulas, en este caso, como es un condicional, entonces en el condicional 2, es muy importante que tengan en cuenta que el verbo to be en pasado se maneja con were para todos los sujetos, were. Por eso es que aquí en el ejemplo aparecía if I were. Y vamos a tener ahí de pronto una confusión porque vamos a decir, bueno, pero cuando yo aprendí el pasado simple, a mí me enseñaron que el I iba con was. I was, you were, he was. Pero pues resulta que para el condicional 2, para el second conditional, no. En este caso, el verbo to be sí va todos, con todos los pronombres con el auxiliar were. If I were, if you were, if she were, if he were, if it were, if we were, if they were. Pasado simple, sigue la misma distribución, was and were, y para el condicional 2, todos van a llevar el were. Solo cuando yo voy a utilizar verbo to be. ¿Listo? Entonces miremos algunos ejemplos. Let's check some examples here. Past tense, Sarah was hungry. Sarah estaba hambrienta o tenía hambre. I was rich. Yo era rico, millonario. If Sarah were hungry, she would cook some food. Entonces aquí tenemos un condicional. Y en este condicional, si ustedes se fijan, el pronombre es Sarah, pero revisemos que estamos utilizando el pasado simple del verbo to be. Entonces cambia. Ya no vamos a ubicar el was, sino que vamos a ubicar el were. Sarah were, no Sarah was. ¿Listo? If I were rich, I would buy a Ferrari. Si yo fuera millonario, if I were es si yo fuera. O si yo estuviera, porque recuerden que el verbo to be es el ser o estar. I would buy a Ferrari. Yo compraría un Ferrari. Y recuerden que el resultado de esa cláusula es el would. ¿Listo? Would. The use of would, it's highly important because it is necessary when talking about hypothetical situations. Recuerden que estamos hablando de situaciones hipotéticas. No son seguras, no son ciertas, no son reales. Por lo tanto, sí es importante aprender a usar el would. El would ese sería para todos los verbos. Me gustaría, compraría, jugaría, viajaría, correría. Todo sería es ese would que le agregamos a los verbos. So let's see how to use in different grammatical structures. Entonces, principalmente lo utilizamos para situaciones hipotéticas, ¿cierto? Y entonces, cuando hablamos de condicional 2, pues estamos hablando de una situación que es hipotética. No estamos diciendo que es algo que va a pasar o que es seguro que va a pasar. También lo puedo utilizar cuando hablamos de deseos. Ay, me gustaría ir a Cartagena. I would like to go to Cartagena. Entonces, hablo de deseos, intenciones, acciones que son imaginarias. Yo me las imagino, pero no son reales, ni sé si van a ocurrir en un futuro. Entonces, es claro el uso del would. Recuerden que no se pronuncia would, no, la L es invisible, no suena, es muda en esta palabra. Would, I would buy, I would travel, I would cook, I would learn. ¿Listo? Entonces, esa es la pronunciación correcta.
¿Cómo hacemos una oración afirmativa haciendo uso de esta estructura? El sujeto, siempre debemos tener en cuenta el sujeto porque es quien realiza la acción. Auxiliar, would, el verbo, base. Recuerden que como es un verbo modal, siempre debe ir acompañado de otro verbo, el verbo base de la oración. Los verbos auxiliares sirven como acompañantes, no los puedo dejar solitos. Por eso el would siempre va acompañado de otro verbo. En este caso, would travel, would learn, would teach, would cry, would read, would write. Siempre debe ir acompañado de otro verbo. Y el resto de la oración sería un complemento. Cuando hacemos negaciones, lo mismo. Sujeto, el auxiliar va a ir negado. Would not o wouldn't. Es muy usual utilizar el wouldn't porque el wouldn't es la forma corta. Recuerden que en inglés usamos mucho las abreviaciones, contracciones para sonar más rápidos, más fluidos, más nativos, más, más rápido. Wouldn't, would not or wouldn't, pero es lo mismo, ustedes deciden cuál utilizar. El verbo siempre va a ir acompañado de un verbo y el resto de la oración sería el complemento. Sam wouldn't travel to China. Y cuando hacemos preguntas, recuerden, siempre el auxiliar inicia la oración cuando hacemos preguntas, a no ser que haya una WH. El auxiliar lo ubicamos el sujeto, el verbo, base y el complemento. Would Sam travel to China? Viajaría. Ese would hace que el verbo tenga el iría, ¿no? Viajaría, correría, enseñaría, aprendería. Sam a China. Y cuando utilizamos una WH, es la misma estructura de la pregunta, solo que la WH va al inicio, ¿sí? Si ustedes van a utilizar un when, o how, o what, or why, or how often, cualquier WH siempre va al inicio, antes del auxiliar. En este caso estamos hablando del auxiliar would. When would Sam travel to China? ¿Cuándo Sam viajaría a China? Y así, entonces, tenemos la condición y el resultado. De eso se tratan los condicionales, chicos, de poner o establecer una cláusula condicional y tener un efecto a esa cláusula. If, past tense, por favor, les recomiendo estudiar los verbos en pasado para que los tengan ahí fresquitos, tanto regulares como irregulares. Y el resultado va a ser con el would. Ahora, recuerden que ustedes pueden utilizar el orden de primero la cláusula, después el resultado, o primero el resultado y luego la cláusula condicional. No importa el orden, eso no va a afectar el sentido de la oración, solo que cuando pongan en primer lugar la cláusula, sí ubiquen la coma. Cuando pongan en segundo lugar la cláusula, no hay necesidad de ubicar una coma. So let's check these examples. If I had $1 million, I would buy a big house. Bueno, ya los vimos estos ejemplos. Ustedes pueden encontrar toda esta información en la plataforma. From the platform, you can find the section of second conditional. There is explanation. Remember the difference between past tense and the verb to be when we use the second conditional. Here you can find also some examples and you have the opportunity to listen the pronunciation if you have doubts about it. Also, the use of would, how to integrate would in a sentence, and at the end of the section, you can find an activity. This is a dynamic activity, so you can practice a little bit about this grammatical tense, okay? All right, so let's check a video. This video is just to explain again the topic, so if you have questions, you can ask. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que me pedís, el second conditional. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go!
El second conditional es una forma de hablar sobre situaciones hipotéticas o imaginarias en inglés. Es una herramienta muy útil para expresar lo que podría suceder si unas determinadas circunstancias se dieran. Veamos un ejemplo. If I were taller, I would play basketball. Si fuera más alto, jugaría al baloncesto. Para formar el segundo condicional en inglés, necesitamos dos partes: la oración principal y la oración con if. Las dos cláusulas que forman el second conditional pueden intercambiar su posición sin cambiar el significado de la oración. La oración principal tiene la siguiente estructura: sujeto, seguido de would, seguido del verbo en infinitivo sin el to, y seguido del resto de la oración. Y la oración con if tiene la siguiente estructura: if, seguido del sujeto, seguido del verbo en past simple y seguido del resto de la oración. Veamos unos ejemplos. I would come to your home if I had time. Iría a tu casa si tuviese tiempo. If I had more money, I would buy a better car. Si tuviera más dinero, compraría un coche mejor. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del second conditional. Okay, so that was the explanation of the second conditional. Pretty easy, just keep in mind the past tense and the correct use of would. Muy sencillo, chicos, simplemente tener en cuenta el pasado simple y hacer uso del would como el verbo auxiliar para generar ese efecto en este condicional. ¿Listo? Okay, what else do we have in this component? ¿Qué más tenemos en este componente formativo? Ya tenemos claro el segundo condicional, vamos a ir al tercer condicional. Recuerden que esta gramática deben tenerla en cuenta para su evidencia, pues la voy a explicar en un momentico. All right, so we have the third conditional. So the third conditional is used to talk about situations of the past that didn't occur, but we emphasize about what could have happened. Entonces, hablamos de acciones que ocurrieron, bueno, que de hecho hablamos de situaciones que no ocurrieron en el pasado, ¿sí? Pero que nosotros enfatizamos en cómo hubieran podido repercutir en el presente si realmente hubieran ocurrido, ¿sí? Entonces, hablamos de algo que no ocurrió en el pasado y que con eso que no ocurrió imaginamos que hubiera pasado en el futuro si realmente se hubieran dado las cosas. Es como decir en español si hubiera o habría. Si yo hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen, algo así, ¿cierto? No ocurrió en el pasado, yo no estudié, por lo tanto no pasé el examen, pero si hubiera estudiado, tal vez lo hubiera aprobado. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el pasado perfecto, the past perfect. So, the past perfect is another grammatical tense. Este también es un tiempo gramatical, así como el presente simple, como el pasado simple, como el presente progresivo, el presente perfecto, etc. So, that helps you show events that occur before another event in the past. The past perfect use had. Aquí el auxiliar es had, no have. ¿Se acuerdan cuando vimos el presente perfecto? El auxiliar era have. Aquí, como vamos a hablar en pasado, vamos a tener en cuenta esta conjugación y el verbo sería had. Ese es el verbo auxiliar. So there is a different auxiliary verb for the third person. All of the pronouns use the same one. Todos los auxiliares van a utilizar el mismo auxiliar. Todos los pronombres, perdón, van a utilizar los mismos auxiliares, que es el had. ¿Recuerdan por allá en el presente simple que para unos pronombres era el do y para otros pronombres era el das? En este caso no. Todos los auxiliares, perdón, los pronombres van a tener el mismo, es decir, el had. Subject, had, que es el auxiliar. The main verb is going to be in past participle. Como este tiempo es del perfecto, recuerdan cuando trabajamos el presente perfecto, vimos los verbos en participio pasado.
Entonces, esos verbos son los que ustedes van a utilizar aquí. Recuerden que yo les compartí una listica en donde aparecían los verbos tanto en presente como en pasado y como en participio pasado. Pues esta es la columna que ustedes deben memorizarse. Participio pasado. Lo deben tener muy claro para hacer uso de este tiempo gramatical. Ok, entonces, primero ubicamos el sujeto, el auxiliar va a ser el had, siempre para todos los pronombres va a ser el had. Luego ubicamos el verbo que vayamos a necesitar para expresarnos en la oración y que ese verbo debe estar en participio pasado. Y tenemos también el complemento que es cualquiera del resto de la oración, ese es el complemento. Tenemos aquí algunos ejemplos para entender el pasado perfecto. I finished my homework. Terminé mi tarea. My best friend called me. Mi mejor amigo me llamó. Todos estos son ejemplos de pasado simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues tengo un pronombre, un verbo en pasado que puede ser regular o puede ser irregular y el resto es el complemento. Ahora, ¿qué pasa si yo ubico entonces el had como auxiliar? Pues ya entonces estoy entrando al pasado perfecto. I had finished. Recuerden que los verbos que son regulares son los que terminan en ed y son los mismos en pasado participio. Los que cambian son los irregulares. Eso sí se los deben memorizar. I had finished my homework when my best friend called me. Yo había terminado mi tarea cuando mi mejor amigo me llamó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esta estructura. Recuerden, todos los pronombres deben llevar el had. No importa si es tercera persona, primera o segunda persona. Y digamos, la consecuencia, recuerden que estamos hablando de cláusulas condicionales. Entonces, hay una condición, pero también hay un resultado a esa condición. Entonces, ese resultado va a tener la estructura del would have. ¿Listo? Would have. Would have is just an expression that helps you show something you would have liked to do. Es decir, ese would have es una expresión que a ustedes les ayuda a expresar o, bueno, valga la redundancia, mostrar algo que les hubiera gustado hacer. Es decir, es algo que no se hizo en el pasado, pero que yo imagino cómo sería si de verdad lo hubiera hecho. Entonces, el resultado sigue teniendo el would, solo que le vamos a agregar la expresión have. Would have, would have. ¿Listo? Miremos entonces este ejemplo. I would have eaten if, miren, recuerden que el orden no altera el resultado. Ustedes pueden empezar con el efecto y después con el condicional, o primero pueden poner el condicional y luego sí el efecto. I would have eaten if I hadn't eaten before. Yo hubiera comido si no hubiera comido antes. Algo así es la traducción. Recuerden que el condicional sigue siendo if, que es el si. Utilizamos el pasado perfecto con el auxiliar had. Y la respuesta sería el would have. Recuerden que si ustedes van a poner en primer lugar el condicional, por favor agregan la coma. Y si el condicional va al final, entonces no es necesario poner una coma. I would have made some pasta if you had called before. Acá tenemos entonces los dos ejemplos. If you had called before, I would have made some tea. Si tú me hubieras llamado antes, yo habría hecho más té. Entonces, si ven, la primera parte está hablando de algo que no ocurrió, está en pasado, pero no ocurrió. Si tú me hubieras llamado, no, pero es que tú no me llamaste. Simplemente estoy suponiendo que si tú me hubieras llamado, hubiera pasado esto. I would have made some pasta. Yo hubiera hecho algo de, bueno, aquí dice tea, hubiera hecho más café o más té o lo que sea. ¿Listo? Entonces, ese es el condicional número 3. Este de pronto es un poquito más complejo, por lo que ya estamos ubicando el pasado perfecto, que tienen que tener en cuenta los verbos en participio, eso es importante, ¿no?
If I had studied more, I would have passed the exam. Si yo hubiese estudiado más, habría pasado el examen. Lo mismo, algo que no ocurrió porque no estudié y algo que me estoy imaginando, ¿sí? Es una situación hipotética que creo que hubiera pasado si precisamente hubiera hecho esa acción que al final pues no se realizó. If I had been a firefighter, I would have helped. Si yo hubiera sido un bombero, yo hubiera ayudado a las demás personas, por ejemplo, o a los animales. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí les dejo el resumen de este condicional. La cláusula va con pasado perfecto y el resultado lleva a la expresión would have. Eso es lo que deben tener en cuenta. La cláusula pasado perfecto y el resultado debe llevar el would have. No se olviden de los participios. Aquí los verbos van en participio. El been, el broken, el eaten, etc. Esos son los participios. Vamos a revisar por aquí rápidamente esa misma explicación para que la tengamos en cuenta. El third conditional se emplea para reflexionar sobre situaciones pasadas que nunca sucedieron y especular acerca de sus posibles consecuencias. Dicho de otra manera, con el third conditional hablaremos de cosas de las que nos arrepentimos de no haber hecho o nos lamentamos de no haberlas hecho de otra manera. Veamos un par de ejemplos que te ayudarán a comprenderlo mejor. If she had studied harder, she would have passed the exam. Si ella hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. If she had won the lottery, she would have quit her job. Si ella hubiera ganado la lotería, habría dejado su trabajo. Al igual que pasa con otros condicionales, la estructura del third conditional se basa en dos cláusulas. Cláusula de condición, que tiene la siguiente estructura. If, seguido de sujeto, y seguido del verbo en past perfect. Y cláusula de consecuencia, que tiene la siguiente estructura. Sujeto, seguido de would, seguido de have y seguido del verbo en participio. Por ejemplo, if I had known it was going to rain, I would have brought my umbrella. Si hubiera sabido que iba a llover, habría traído mi paraguas. Como ves, para formar el third conditional es importante que repases cómo formar el past perfect. Vamos a repasar la estructura de esta forma verbal para que te ayude a formar el third conditional. Sujeto, seguido de had y seguido del verbo en participio. A continuación, adjuntaré una infografía con toda la información del third conditional para que lo puedas estudiar más fácilmente. All right, so that was a brief of this topic, the third conditional, and remember here is a section just with explanation of the second conditional. So if you have questions or doubts, please let me know, and you can check again all the content in these sections. Ustedes pueden encontrar toda esa información aquí en estas dos secciones, second conditional, third conditional. Y por último, chicos, acá tenemos el time expressions, expresiones de tiempo. Recuerden que ustedes van a hablar acerca de leisure activities, es decir, actividades de su tiempo libre. Entonces es importante que dentro de la infografía también usen estas expresiones de tiempo. Ya saben, todo lo que dice last es digamos, nos referimos a algo que ya es pasado, ¿no? Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado, perdón. Last night, anoche. Last Wednesday, last Christmas, last month. Entonces pueden utilizar last.
para hablar de expresiones de tiempo que ya ocurrieron. Ago también es una expresión de tiempo del pasado. Esto significa hace o también puede ser atrás, 4 horas atrás o hace 4 horas, 4 hours ago, 5 minutes ago, a week ago, a month ago, long time ago, tiempo atrás o hace mucho tiempo. Cualquiera de las dos está correcta. Yesterday también es una expresión del pasado, yesterday morning, yesterday afternoon. Y por acá tenemos un texto donde incluimos las diferentes expresiones de tiempo. Recuerden que en estos condicionales, pues en el segundo condicional se utiliza el pasado simple. Entonces, si tienen dudas aún del pasado simple, es importante que las resuelvan, que vayan, revisen cómo usar el pasado simple, que eso se ve por allá en el nivel 4. Por aquí van a encontrar vocabulario relacionado con leisure activities, actividades del tiempo libre, como ver videos, social media, spend time on social media, chatting, surf the internet, smartphone, online news, weather report, check the weather report. Y pues esto les puede ayudar para realizar la actividad. Ese último módulo es simplemente de vocabulario. ¿Listo? Entonces, recuerden, en este componente ustedes aprendieron a utilizar el segundo condicional, the second condition. Utilizar el tercer condicional, the third conditional, using the past perfect and would have. En ambos se utiliza el would, solo que en el tercero ya le agregamos el have, would have. Y time expressions, que estas ustedes ya las tienen claras, imagino yo, let's ago, yesterday, y vocabulario relacionado con leisure activities, actividades de ocio, del tiempo libre que ustedes realizan cuando pues no están trabajando o cuando no están estudiando. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles la actividad para que la tengan presente, sepan qué es lo que deben hacer en esta última evidencia de aprendizaje del curso. ¿Listo? Ok, es una infografía, ¿listo? Recuerden que la infografía es precisamente un gráfico que tiene información sobre un tema en específico. Entonces no es un documento en Word, no son unas diapositivas, no es una crónica, no es un ensayo, no es una infografía, en donde ustedes van a mostrar las actividades de ocio, pero deben hacer uso de los condicionales 2 y 3, lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en esta infografía ustedes van a incluir texto. Obviamente las infografías tienen textos cortos, frases cortas y van a agregar también fotografías, dibujos, imágenes, porque como es una infografía debe apoyarse de manera gráfica. Ustedes deben también involucrar gráficos. Pueden descargarlos de internet, algunos chicos los han puesto de manera real, de acuerdo a esas actividades que ustedes hacen, se toman la foto, la ponen allí o la descargan de internet. Esta es una actividad individual, no es colaborativa, es decir, ustedes solitos la van a hacer, no necesitan la ayuda de nadie más del grupo, ni es una actividad grupal. Deben revisar qué es una infografía, hay de diferentes formatos, yo les recomiendo utilizar Canva. Canva tiene bastantes plantillas que les puede servir y que además son gratuitas. Y en el organizador gráfico o en la infografía, ustedes deben mostrar esas actividades de ocio, escojan algunas y deben usar las cláusulas condicionales que vimos el día de hoy, tanto del condicional 2 como del condicional 3. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la actividad. Les voy a mostrar por aquí un ejemplo. Esto es una infografía, revisen bien que sea nivel 6. Y por acá, esta persona, es otro aprendiz, nos incluyó entonces las actividades de ocio con los condicionales. I would have gone on vacation to Santa Marta if I had saved up. If I had taken the culinary course for Maria's birthday, I would have made a cake. If I finish my university assignments on time, I will be able to go to the movies. Bueno, esto es condicional 1. If I were a lover of physical activity, I would buy a bicycle. Esta es condicional 2. Y aquí tenemos condicional 3. ¿Listo?
If I had more free time, I would take a party decoration course. Este es condicional 2. Como ustedes se pueden dar cuenta, son actividades del tiempo ocio, del tiempo libre, perdón. Entonces tenemos montar en bicicleta, hacer algún curso de pastelería, de culinaria, etcétera. Actividades que estén relacionadas con el tiempo libre y que ustedes puedan utilizar los condicionales. Como ven aquí en esta actividad, nuestra compañera utilizó los condicionales de manera correcta, no hay errores de ortografía, se apoyó en algunos gráficos y la infografía está muy bien estructurada. Ustedes pueden primero ubicar el condicional y luego sí pueden ubicar el efecto o el resultado, o al revés, pueden primero poner el efecto y luego sí el condicional. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la actividad. Van a tener toda esta semana para desarrollar esta evidencia de aprendizaje. Recuerden que ya es la última del curso. Hoy 11 de noviembre estamos haciendo la última videoconferencia. Y ya con eso finalizaríamos las 4 evidencias de aprendizaje. El video, donde ustedes hablaron de las experiencias que marcaron su vida, el cuestionario y el foro que ya lo presentaron, y por último la infografía. Todas las actividades están disponibles en la plataforma, ¿listo? Entonces, si alguien no ha participado en las otras actividades, lo puede hacer porque las actividades van a estar disponibles hasta el día 19 de noviembre. Esa es la fecha límite para subir actividades. El cierre se va a realizar el 21 de noviembre, sin embargo, pues hasta el 19 a medianoche ustedes van a tener el plazo para subir las actividades a la plataforma. ¿Listo? Entonces, si hay algo que deben corregir o algo que no han hecho todavía, preséntenlo con tiempo por si tienen correcciones, las puedan aplicar, las puedan mejorar el documento y volverlo a subir. Prácticamente tenemos una semanita hasta el 19, que es el miércoles de la otra semana, para desarrollar la última actividad de aprendizaje y si tienen algo que corregir, pues hacerlo. All right, guys, so do you have questions? Angie, Gustavo, Maria Fernanda, any question or comment about the process, about the topic, about the activity? No, teacher, right. Only is clear. Everything's clear? All right, good. Thank you very much for answering. So that's it for today. Remember to go and check the learning component. If I won the lottery, I would travel all over the world. So you can find out all the information here, all the explanation. Please try to do all the activities, the dynamic activities from the platform, and keep in mind all the activities and the deadline to send the evidences. So thank you so much for coming today, Angie, Gustavo, Maria Fernanda. Thank you for your time and your commitment. I hope you guys have a great week. Que tengan una feliz semana. Gracias por asistir. You have a Thank good you, one. teacher. Goodbye. Thank you. God bless you. Bye. Bye.